Hemos estado hablando a través del libro de Santiago y quiero traer mi cubo aquí enfrente porque este es el que nos ha ayudado a ilustrar lo que hemos estado hablando. Una cosa que no expliqué al principio de la serie y quiero hacerla presente porque si ustedes observan la hojita, estamos en la parte número 4, así es que si nos visitan esta mañana o están regresando después de un rato de haber estado fuera, básicamente hay 3 conversaciones que hemos tenido ya. Esta es la 4ª hoy y estamos al final del capítulo 1 de Santiago. ¿Qué implica ello? Eso implica que en la hojita que les acabo de mencionar, al final de la hojita hay una página de internet que ustedes pueden usar para escuchar o ver lo que hemos hablado por 3 semanas. Ahora, si acaso no han estado y están aquí por primera vez y vienen a mitad de la película, no hay problema. Como quiera, hacemos un repaso, el cual nos habla acerca de esta experiencia de lo que es el Rubik's Cube. Ustedes lo han visto y la experiencia de este autor del que estamos hablando, Santiago, es uno de los hermanos carnales o medios hermanos de Jesús. Y hemos explicado, basado en lo que la Biblia enseña en el versículo 1, capítulo 1, que Santiago como medio hermano de Jesús, y es un little brother, es un hermano pequeño porque obviamente Jesús es el primogénito, es el primero de la familia, es que Santiago escribe a las tribus dispersadas. Entonces, sin meternos mucho en detalle, ustedes recordarán que las tribus o el pueblo de Israel va a estar bajo opresión, va a estar bajo mucha disyuntiva y calamidades que eventualmente van a ser dispersados por las naciones trágicamente, llevados en exilio, llevados en esclavitud. Y Santiago está escribiendo a ellos porque estos cristianos, que entre ellos hay judíos y hay gentiles, es una mezcla que están dispersados, ellos han venido a Cristo, ya conocen o han abrazado al hermano mayor de Santiago, pero el reto de ellos es que aun cuando ellos han abrazado el evangelio y saben o han entendido que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque esa es la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento, ellos saben lo que la vida debe de verse o cómo debe de verse. El problema es que acabo de decir que aún como seguidores de Jesús siguen siendo expatriados, siguen estando en exilio. Eso implica que muchas de las veces la vida, aunque sabemos en doctrina o en teología o en concepto o en deseos o en intención que se ve así, matrimonio, finanzas, crianza de los hijos, pero muchas de las veces se ve así. Así es como se ve la vida, o por lo menos así es como la sentimos o la percibimos. Entonces, lo que hemos hecho a través de Santiago, hemos tratado de ponerlo en un contexto donde tenga sentido, porque si la serie, si ustedes ven sus hojitas, la serie se llama Cuando la vida no es precisa. Queremos que la vida sea precisa, sabemos cómo debe de comportarse el hijo, o ahora que me casé, yo sé que el matrimonio debe de verse de esta manera, o yo sé que no se va a ver así, por eso no me caso, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que eso es lo que esperamos que suceda, pero si mi vida realmente o siento que se ve así, por eso no tomo el otro paso que quiero tomar. Santiago nos ha enseñado, basado en la primera semana que estuvimos aquí, en el versículo número 4, que él dijo que cuando la vida no es precisa, no tiene sentido, no encaja, no engrana el asunto, es porque a través de esto, a través de esta disyuntiva que pudiera haber en la vida, es que, de acuerdo al versículo 4, es para que nos seamos encontrados, no necesariamente en un matrimonio así, o en finanzas así, o en una situación que siempre se ve así, pero que seamos encontrados perfectos e íntegros. La palabra es completo. Que seamos encontrados completos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús nunca prometió la ausencia de conflicto. Él simplemente prometió que nos iba a capacitar o hacernos perfectos o íntegros, completos. ¿Qué significa ello? Que si la vida es un campo de batalla, la promesa es que nos iba a dar las herramientas para estar capacitados para enfrentar el campo de batalla. La promesa no fue la ausencia del campo de batalla, la promesa no fue de que iba a minimizar el campo de batalla, es simplemente que íbamos a estar siendo completos o íntegros o perfectos. Ese es el punto de la historia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque otra vez queremos, tratamos, pero tal parece que no funciona el asunto. La razón es para que, de acuerdo al versículo 4, esa es la primera semana, es para que no nos falte absolutamente nada, no para que cambien las circunstancias, pero si la circunstancia arrecia, si la necesidad apremia y las calamidades siguen avanzando, el punto no es el cambio de circunstancias, es simplemente que en medio de las circunstancias no me falte nada. ¿Por qué? Qué bueno que me preguntaron, esa es la razón, porque si esta mañana hemos abrazado el Evangelio de Jesús, la razón por qué somos seguidores de Jesús no es para que evitemos el campo de batalla, es para que seamos completos, y estando completos, esta es la evidencia de alguien que está completo, que entiende que no vive para sí. Inclusive yo argumentaría lo opuesto. Toda persona que se queja porque nadie lo carga, porque él es la víctima, por lo que me hicieron, es que no ha entendido el propósito del Evangelio.
Es el tipo de persona que está literalmente temeroso porque hay muchas minas en el campo de batalla y le da miedo avanzar y piensa que el evangelio es para mantenerlo en un lugar seguro donde no tomemos riesgos, donde no nos aventuremos, donde no nos vaya a volar otra mina, porque la vez pasada cuando le confié me traicionó, la otra vez que traté de invertir me fue mal en finanzas. ¿Sí se me explicó? Entonces, en este caso, sí, otra vez, no es el cambio de circunstancias, pero es mi cambio de actitud, mi perspectiva de la vida. En inglés usamos la palabra world view. Cambia la perspectiva de la vida. Todo esto reflejado, otra vez avanzando en un recuento, en el versículo 5 descubrimos que Santiago describe esto porque Santiago, venme tantito, no lean allá, lean tantito. Santiago describe su carta es considerada como el equivalente al Antiguo Testamento, la carta o el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la sabiduría del pueblo de Israel. Entonces, Santiago está hablando para que obtengamos esa sabiduría, porque dice Santiago en el versículo 5, si alguno de ustedes no ha entendido esto, si alguno de ustedes le hace falta esto, al final lo que está diciendo en el versículo 5, lo que les está haciendo falta no es un cambio de circunstancias, les falta ¿qué? Sabiduría, es lo que hemos descrito, sabiduría. Una persona que sea sabia, una persona que aprenda a entender que la sabiduría, basado en el libro de Proverbios, es presentada como una persona, no es un concepto, no es simplemente una lógica, no es simplemente pensar mejor o la clásica, no es simplemente ser sabio, no es simplemente no volver a hacer los errores que cometí cuando estaba joven. Eso no es sabiduría. Sabiduría es una persona, y esa persona, véanme atento, esa persona no soy yo. Esa persona no soy yo. Esa persona es, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa persona es Cristo. Entonces, si alguno de ustedes está falto de Cristo, está falto de transformación de mentalidad, transformación de sentimientos, diferente perspectiva de la vida, es lo que nos está enseñando. Si esa perspectiva va a ser retada, y eso es la semana número 2, donde esa perspectiva nos ayuda no a tener una vida más tranquila, con menos problemas, pero aprendemos a diferenciar entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. ¿Qué implica ello? Que la tentación, descubrimos la semana número 2, que la tentación siempre es para destruir. Dios no tienta, Dios permite la tentación. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y el propósito es literalmente destruirnos. Pero lo que Dios hace es que Dios prueba. Dios nos pone a prueba. ¿Qué es la diferencia? Que las pruebas nos hacen fortalecer. ¿Sí ven la diferencia? El problema del cristiano sin sabiduría es que no sabe la diferencia. ¿Qué implica ello? Que al final de la historia, ya sea una u otra, y ambas pueden ser igualmente difíciles. ¿Sí me explico? Al final de la historia, la diferencia simplemente es de que el cristiano que no sabe la diferencia y enfrenta la prueba o enfrenta la tentación, al final es que termina, en inglés es la palabra bitterness, con mucho resentimiento, de que entre más trato de ir a la iglesia me va más triste el asunto. Al parecer que ahora que estoy diezmando no me ayuda financieramente, lo he perdonado y mira, ¿sí me explico? Es la cuestión de que actuamos bajo la ausencia de sabiduría. El punto aquí es diferenciar ambas. ¿Qué implica ello? Eso implica al final, esto es la semana pasada, eso implica que al final concluimos la semana pasada diciendo que la tentación siempre es externa, pero la decisión es... En otras palabras, parte de esa sabiduría es aprender mi papel que juego en la historia. Lo que no puedo hacer es seguir culpando las circunstancias porque estoy en un ciclo vicioso. ¿Por qué termino siempre en la misma relación? Como siempre termino sintiéndome igual, siempre termino haciendo lo mismo que no quiero hacer. O sea, este ciclo vicioso, sí, eso no es aceptable en una persona sabia. Una persona sabia reconoce que hay tentación, reconoce que hay prueba, reconoce que ambas, una viene de Satanás, una viene permitida por Dios, pero esta viene de parte de Dios. Sé la diferencia y sé que al final de la historia tengo la habilidad de tomar una decisión interna. No porque soy mejor, no porque estoy exento de problemas, pero he entendido que aun cuando la vida no está encajando, la persona de Cristo que vive ahora en mí me da la habilidad de que aún la presión es externa, aún la presión es real, aún el conflicto es palpable, tengo la habilidad a no ser esclavo de las circunstancias. Todo esto es reflejado, obviamente, en la manera en que describe Santiago esta decisión interna. Quiero que hablemos de esta decisión interna en nosotros, porque si vamos a ser hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que vean el versículo 19, es donde inicia la conversación hoy. Habla Santiago y dice, mis queridos, ¿qué cosa? Mis queridos, está hablando a las tribus, está hablando a los que están dispersos en el mundo por la persecución. Dice, hermanos, cristianos, seguidores de mi hermano mayor llamado Jesús, porque es el hermano menor Santiago, dice, tengan presente, ¿qué cosa? Esto. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Hemos hablado de eso por 4 semanas. Es la sabiduría. Tengan presente que la sabiduría no es la ausencia de simplemente hacer errores. Sabiduría no es la ausencia de volver a cometer las mismas circunstancias antes. La sabiduría, por favor escuchen, porque esto lo he explicado varias veces. Lo voy a decir una vez más, no lo voy a poner en la pantalla, lo puse en la pantalla anteriormente, pero la sabiduría o Cristo es una persona que le damos la bienvenida. Es verdades de la persona que Él dijo de su persona, no lo que yo pienso que Cristo es, porque todos tenemos opinión de quién Cristo es, ¿verdad? Todos sabemos quién es Cristo. No, tu opinión es importante, no es lo más importante, es lo que Él dijo de su persona, es la segunda cosa. La tercera cosa, esto es un estilo de vida que ahora adopto. ¿Qué estilo de vida? El estilo de vida de Cristo. Entonces, ¿qué es esto? El evangelio, la sabiduría, es una persona que le doy la bienvenida. Son verdades de la persona que Él dijo acerca de su persona y literalmente un estilo de vida que ahora es el de Él, no el mío. Ok, entonces Él habla y dice, todos deben, si hemos hecho esto, si hemos abrazado a esa persona o darle la bienvenida, si hemos abrazado las verdades que Él ha dicho de su persona y tenemos un estilo de vida diferente, es reflejado en cómo todos debemos de estar listos ¿para qué? Para escuchar. Y eso implica, como inercia, como producto de ser listos o ser prestos o ser rápidos para escuchar, vamos a hacer ¿qué cosa? Lentos ¿para qué? Para hablar. Ahora, lean esto en reversa. Toda persona que no le da la bienvenida a Cristo, toda persona que no abraza las verdades que Cristo dijo de su persona y toda persona que no abraza el estilo de vida, en inglés es la palabra Christ likeness, que no caminamos en similitud a Cristo, vamos a ser listos o prestos para hablar y vamos a ser lentos para... Y yo no sé a ustedes cómo les ha ido con esa experiencia, pero cada vez que yo soy rápido para hablar y lento para escuchar, termina mal la historia. ¿Se han dado cuenta de ello? Cuando quiero que mi opinión sea más importante que la opinión de Cristo o la opinión de alguien más. Entonces, aquí es donde tenemos que abrazar esta realidad del evangelio, que esto que está pidiendo Santiago de estas personas que están siendo oprimidas, en conflicto, en dificultad, estas personas que la vida no está siendo precisa, Él no está pidiendo un cambio de circunstancia, está pidiendo un cambio de percepción. Y la percepción cambia cuando yo soy presto para escuchar y soy lento para hablar. Escuchen esto. Esto implica, vean lo que dice, esto implica que ahora soy lento para, ¿qué es la última palabra en el versículo? Lento para enojarse. ¿Qué onda con el enojo? ¿Qué tiene que ver el enojo? ¿Han visto una persona enojada? ¿Cuántos llegamos enojados aquí? ¿A quién lo hicieron enojar antes de llegar aquí? ¿Cuántos van a estar enojados después de que los Cowboys jueguen contra los Bengals esa tarde? ¿Sí me explico? ¿Qué es el problema con el enojo? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque dice Santiago, la ira humana. Escuchen lo que voy a decir. La ira humana no es pecado. ¿Sí estamos conscientes de ello? La ira humana no es pecado enojarse o irarse. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es que este tipo de emoción, y por favor escuchen lo que voy a decir, venir a Cristo o abrazar el evangelio, abrazar la sabiduría de Dios, no solamente me da una garantía para una vida con Él en la eternidad cuando muramos, pero abrazar este evangelio es entender que lo que se perdió en el huerto del Edén a través de Adán y Eva, esa disyuntiva, esa rotura que hubo entre Dios y el hombre, es restaurada. Por favor, ven tantito. Eso implica que cuando Cristo viene al mundo, camina en una vida perfecta y nos da ahora su presencia en nosotros, es que Él en nosotros restaura lo que nuestro padre Adán perdió. ¿Qué implica ello? Que con Cristo, cuando yo abrazo cuando yo soy listo para escuchar y lento para hablar, lo que es recobrar la humanidad es entender que tengo la habilidad de expresar mis sentimientos. El enojarse es ser humano. El problema no es enojarse, el problema es que el enojo, escuchen eso, el problema es que el enojo es uno de los vehículos más efectivos que Satanás usa para destruirnos. ¿Está bien dicho eso? El enojo es una de las emociones más efectivas que Satanás tiene para destruirnos. ¿Qué implica? Que la destrucción de Satanás es el que no se produzca en nosotros. Vean el versículo. Que no se produzca la vida de similitud a Cristo que Dios desea.
Es el tipo de cristiano que camina sobre este mundo tolerando todo el relajo, tolerando que la vida no es precisa, con la esperanza que un día va a morir. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir al cielo. Sí, la persona que entiende que la ira humana no produce esto en el mundo, es la persona que su esperanza está puesta en el cielo. Y se los dije hace algunos días que lo que Santiago está pidiendo es que el cristiano entienda que la tarea de uno no es ir al cielo. ¿Qué es la tarea de uno? Traer el cielo a la tierra. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque aun cuando yo creo que la Biblia enseña que el cielo es un lugar, antes que sea un lugar el cielo es una persona. El cielo es una persona. ¿Cuál es su nombre? Es Cristo. Entonces cuando tú vienes a Cristo, tú estás trayendo ahora el cielo. ¿Cómo lo traes? Imagínense, nada más imagínense. Imagínense tener teenagers en la casa, chamacos, que ellos sean listos para escuchar y lentos para hablar. ¿Se imaginan? Eso es cielo, ¿no es cierto? Porque el infierno es estar casado con alguien que es rápido para qué? Rápido para hablar y lento para... E inclusive es un infierno estar casado con alguien que es rápido para enojarse. ¿Sí o no? Dices tú, hijo, es un mecha. Ya puro lo tratas con pincitas porque ya sabes que le sale el apellido. Y no, cállate. Cuando se enoja, se enoja. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que estamos aprendiendo esta mañana es simplemente esto. Que al parecer la sabiduría, el antídoto, es el enojo. No es el ser necios, porque muchos pensamos en necedad. Bueno, el enojo es necedad. O sea, es una persona que es rápida para hablar y lenta para escuchar. La sabiduría es aquel que es rápido para escuchar y lento para hablar. Todo esto tiene sentido porque vean lo que va a suceder con ellos. Si esto es verdad, si eso es lo que hace que la vida empiece a tener precisión, vean cómo Santiago lo ejemplifica. Por lo tanto, dice Santiago, si ustedes como iglesia, está hablando a sus contemporáneos, si ustedes como cristianos ahora han entendido esto, vean lo que tiene que suceder. Tienen que despojarse. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es el despojarse? Quitarse. Dice, quítense de toda, ¿qué cosa? Sí, lo que no está diciendo Santiago, escuchen eso, lo que no está diciendo Santiago está diciendo, ahora que son sabios, ahora que son lentos para hablar y son prestos para escuchar, ahora que ya no se enojan como antes, sí. Espero que nunca vayan ustedes a agarrar cosas inmundas. Espero que ahora no abracen la maldad. Lo que está diciendo es que se la quiten. ¿Qué está implicando? Que ya la tienen. ¿Sí me explico? Parte de ser sabio, escuchen esto, parte de ser sabio es entender la realidad de lo que soy, en lugar de culpar a alguien más por qué hago lo que hago. ¿Sí vieron lo que está pasando? En otras palabras, dense cuenta que parte de esa sabiduría, parte de lo que estamos hablando, es que me despojo de toda inmundicia, me despojo de toda maldad. No es que soy joven, no es que estoy viejo, no es que mi esposa sabía antes de que nos casáramos. Ahora literalmente me despojo de todo ello, de tal manera que descubro que todo eso abunda. Entonces la impresión, esa es la mente hebrea, esa es la imagen hebrea, es el concepto hebreo, el concepto judío, de que dice Santiago, quítense o despójense de toda esta inmundicia. Literalmente está diciendo quítenselo. No nada más se quejen de él, no nada más se lo pongan aquí en la cintura, porque aquí, o sea, como está bien caliente ahorita, pues qué loco va a traer saco, ¿verdad? Sí, no nada más hagan esto de que, hey, te lo medio quisiste quitar. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Literalmente está diciendo quítenselo de tal manera, esa es la razón, para que puedan entonces, ¿qué? Si se lo quitan, ¿qué va a pasar? Es entonces que van a recibir. Y esto implica, otra vez, algo que te quitas y algo que te pones. Esto es sabiduría. Te quitas y te pones, de tal manera que ahora lo recibes ¿cómo? ¿De qué manera? Lo recibes con humildad, lo recibes de tal manera que es la palabra que ya ha sido sembrada de ustedes y que al final de la historia, esta experiencia de lo que me quité, con lo que me puse, es lo que tiene el poder. ¿Para qué? ¿Qué poder tiene? No es para que te sientas como salvo, es para que seas salvo. Inclusive en mi mente me traslado a los evangelios cuando Cristo narra la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo que narra la Biblia, que se va y malgasta los bienes del padre, y estando en una condición deplorable, ¿qué dice la Biblia? Vuelve en sí.
Y reflexiona y dice, es que en la casa de mi padre, allá aún el más bajo de los siervos tiene mejor condición de mí. Y ya recuerdan la historia, regresa a casa, ¿verdad? Pero esa experiencia de regresar en sí mismo es lo que estamos hablando aquí, en esta actitud donde ahora pueden salvarle la vida. Sí, ustedes recuerdan que esta es una imagen bastante familiarizada y triste de ver, las Torres Gemelas, ¿verdad? Sí, las Torres Gemelas del Evangelio son estos dos sacos que estoy tratando de ilustrar, porque es lo que describe una vida liberada. Me ha liberado, aquí está la liberación. Eso es lo que antes era. Antes era presto para hablar y era lento para escuchar y típicamente terminaba enojado. Eso es lo que era antes, ¿verdad? Pero ahora ya no solamente he sido liberado, ahora tengo una vida. ¿Qué tipo de vida tengo? Eterna. Ahora vivo como que si el cielo inicia en la tierra en lugar de simplemente tolerar. De tal manera que toda persona, ven esto, toda persona que hace esto, toda persona que acepta a Cristo, ¿sí? Rechaza y confiesa su pecado, acepta a Cristo, ¿sí? Lo que estaba haciendo la iglesia era esto. ¿Sí ven lo que está pasando? No es tanto que no soy cristiano, pero simplemente que de repente, pues un resbaloncillo o la clásica, lees la Biblia y piensas que tú eres la excepción de lo que la palabra de Dios dice. Piensa que tú vas a tener la habilidad de literalmente convertirte en las letritas mero abajo del contrato que nadie ve. Yo soy el asterisco que Dios entiende mi condición. ¿Sí me explico? No. Sí, lo que está diciendo es, sí, cada vez que hacemos esto y regresamos a prácticas que no debemos de tener, regresamos a actitudes que no debemos de tener, sí, somos personas que somos salvos, somos cristianos, hijos de Dios, pero como quiera, andamos como quiera, no nos deshacemos de esto completamente. Esto es lo que sucede con el Evangelio. Es trágico, porque es la persona que en lugar de ser de bendición se convierte en piedra de tropiezo. Es la persona que ora por sus hijos, pero no quiere modelar lo que espera que sus hijos hagan. ¿Sí me explico? El tipo de persona que viene a la iglesia esperando que Dios haga por él lo que él no está dispuesto a hacer. Que en este caso ya lo hemos explicado, el abrazar la sabiduría de Dios. Sí, Juan termina diciendo eso porque tenemos que concluir. Toda persona que hace esto, toda persona que trata de jugar con las dos cosas, de ser salvo y mantener esta actitud, aún como quiera, donde abraza a Jesús, pero toma decisiones como que si Jesús no existiera, es lo que se le llama un ateo práctico. El ateo práctico es el que cree en Dios, pero vive como que si Dios no existiera. Es un ateo práctico. Practical atheism, le decimos en inglés. Un ateo práctico. Dice Juan, no se contenten, no se conformen con solo ¿qué? Solo escuchar la sabiduría, solamente conocer a Cristo como un concepto, como lo que tu mamá te dijo, lo que tu abuelita te dijo, o el pastor donde estabas antes te dijo. Eso es importante y qué bueno lo que te dijo tu mamá y qué bueno lo que te enseñó tu abuelita, todo es importante. Pero vean lo que está diciendo. Toda persona que hace esto, que se conforma nada más en escuchar, se conforma nada más en un día ir al cielo, lo que hace al final es que está literalmente engañándose a sí mismo. Es lo que está diciendo. Te engañas a ti mismo de tal manera que para evitar el engaño, para evitar este mundo fantasioso de que si yo vengo a Cristo todo va a salir bien, de que si yo vengo a Cristo todo tiene que salir como yo digo, sí, es la persona que tiene que llevar esta palabra que escuchó, ¿a dónde? ¿A dónde la lleva? Entonces, otra vez, esto no está en la pantalla, pero el concepto es este. Lo primero es escucharla. Lo segundo es saberla, tienes que saberla. Entonces, qué bueno que estás aquí porque la estás escuchando, pero es tu trabajo ahora, conforme te has despojado, y espero que abraces el Evangelio esta mañana, es de que para evitar el regresar a tomar esto y ponérmelo otra vez, es donde tengo que tomar yo mi propia responsabilidad a hacer lento para y ser rápido para, donde ahora no me enojo, porque acuérdense que el enojo es el antídoto o es el enemigo de la sabiduría. Entonces, para evitar la tentación de regresar a esto y poder llevarla a la práctica, ahora no solamente la escucho, ahora la medito. Ahora no solamente la escucho, ahora la estudio. No solamente sé de Cristo lo que otros dicen de Cristo, lo que dice el pastor, lo que dice la radio, lo que dice un libro. Sí, ahora sé de Cristo lo que Cristo me dice de su persona. Él se ha revelado a mí, Él me habla, empiezo a ser semejante en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de procesar las cosas, de tal manera que dice, hay que llevarla a la práctica. En sus hojas quiero que piensen en el martes 8 de noviembre. ¿Qué va a pasar el martes 8 de noviembre? ¿Qué vamos a hacer el martes 8 de noviembre? ¿Ya estamos aquí a 2 meses de ello? ¿Eso es octubre? No, a un mes. ¿Cuál 2 meses? No me sé mis meses del año.
¿Qué va a pasar el 8 de noviembre? Elección de presidente. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Toda persona que es nada más oidor y no hacedor es el tipo de persona que trágicamente crea un divorcio entre lo espiritual y lo material. El tipo de persona que aquí es donde está la presencia de Dios. En la Casa Blanca es puro paganismo. Allá es pura cosa triste, es pura mente secular, es pura gente que no tiene temor de Dios. No. Escuchen lo que estoy diciendo. Santiago está hablando a un montón de gente que vive bajo la opresión de un gobierno foráneo. Y Santiago, basado en lo que Cristo enseñó, basado en lo que Pablo va a enfatizar, es que en el Antiguo Testamento la cosa era ¿qué era el punto? Que amáramos ¿a quién? Al prójimo. ¿Y qué dice Cristo? Ahora quiero que ames a tus enemigos y a aquellos que te maldicen. ¿Qué es el punto aquí? De que ahora ves la vida en su totalidad, de que ves la situación que va a suceder ahora, Dios mediante, en un mes, y el presidente que va a estar en la Casa Blanca, aun cuando sus valores no son bíblicos, aun cuando es una persona que literalmente a lo mejor vive de esta manera o de esta manera, no sabemos, pero el punto es este: independientemente tenemos un Dios que sigue estando en su trono, que no está paniqueando por el 8 de noviembre, de que no está viendo la nación, está diciendo, me descuidé tantito y mira lo que hicieron estos ingratos. Sí, ese no es Dios. Entonces, aprendemos a ver la vida en su totalidad. Eso es lo que significa ser hacedor de la Biblia. Hacedor de la Biblia es que ahora yo abrazo lo que típicamente rechazaría. Yo veo a mi hijo rebelde, veo mi condición, mi situación, y en lugar de simplemente quejarme o hacerles marginarlos o condenarlos, ahora estoy dispuesto a modelar por mi estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Que ahora soy presto, soy rápido para escuchar, ese estilo de vida, y ahora soy lento para hablar, y ahora se refleja en mi temperamento porque quiero caminar en sabiduría. Si queremos un gobierno sabio, tenemos que tener una iglesia sabia. Si queremos una iglesia sabia, necesitamos tener matrimonios sabios. Si queremos matrimonios sabios, queremos hijos sabios, tenemos que tener padres que modelen eso. ¿Sí me explico? Entonces tengamos cuidado que si somos oidores y no hacedores, vamos a caer fácilmente en la actitud de que vemos la paja en el ojo y no vemos la viga en el propio. Una vez más, vemos la paja en el ojo y no la viga en el propio. Criticamos a nuestro gobierno y financieramente vivimos. ¿Cómo vivimos financieramente? Con desorden. No somos responsables con lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos. ¿Sí, o sea, somos prestos para hablar de otros porque somos simplemente oidores en lugar de ser, ¿qué cosa? Hacedores. Es lo que está nos llevando a esto con Santiago. Por lo tanto, dice él esto. Aquí está la explicación de este ateísmo práctico. El que escucha la palabra, pero la escucha y regresa a ponerse las prácticas anteriores, donde quiere seguir ser rápido para hablar y lento para escuchar, donde piensa que el evangelio es simplemente un montón de doctrinas que están para afirmar lo que tú ya crees, que nadie te va a enseñar nada, que siempre tienes la razón. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira. El que se mira el rostro en el espejo. Los espejos en ese tiempo en la historia no eran espejos como los de hoy en día. Las imágenes eran distorsionadas. Y este hombre literalmente quiere ambas experiencias. Quiere ser nada más oidor. No quiere ser hacedor. No quiere hacerlo. Nada más quiere escucharlo. ¿Sí? Se ve en el espejo y dice Santiago, es aquel que después de que se mira, ¿qué es lo que hace? Se va y se olvida de cómo es él. Se olvida de que esa es una anormalidad. Se olvida de que Cristo no murió para simplemente que tú fueras al cielo y aquí estuvieras nada más aguantando este infierno. ¿Sí me explico? Es el tipo de persona que otra vez es el tipo que escucha pero no hace la palabra de Dios. De tal manera que este domingo, otra vez estamos en domingo, y hay muchas cosas que están pasando en el mundo del fútbol profesional. Uno de ellos es de que nuestros amados Cowboys van a jugar, y eso es importante. Y los Cowboys, que ahorita se les ha celebrado un poco, es porque su quarterback, llamado Tony Romo, que es bueno el chavo y no le quitamos nada, es bueno, sobre todo en el último, son 4 cuartos, estadísticamente hablando, en el cuarto cuarto el chavo es bueno. El problema es que no ha jugado en toda la temporada, y la razón es ¿por qué? Está lastimado. Entonces ahorita tienen un quarterback que es nuevo y el chavo está jugando muy bien. Todos aquellos que son fans de los New England Patriots están muy contentos hoy porque su quarterback por primera vez regresa. Esta es la semana 5 ya, va a regresar su estrella.
porque está disponible. Escuchen lo que voy a decir. Independientemente cuánto talento Dios pone en nosotros como cristianos y nos viste de su justicia, toda persona que es nada más oidor, pero no es hacedor, es el tipo de persona que no entiende que la mejor habilidad es la disponibilidad. Porque de nada nos sirve tener a Tony Romo, que es muy buen quarterback, si no está disponible. Toda persona que hace esto y seguimos siendo nada más oidores y no hacedores, es el tipo de cristiano que va a ir a la tumba nunca estando disponible. Es el tipo de hombre o de mujer que su cónyuge lo va a ver y sabe que en él hay un potencial increíble, sabe que el Señor lo diseñó para algo especial, y el resto de la vida se la pasa diciendo: si yo tan solo, si yo pudiera, si yo tuviera. Es el tipo de situación donde viven soñando y deseando ciertas cosas que saben que deberían de hacer, pero no las hacen. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la mejor habilidad es literalmente estar disponible. Sí, un cristiano que está disponible es aquel que escucha la palabra y entiende que el escuchar es con el propósito de ¿qué? Es el propósito de hacerla. El escuchar no es simplemente para tener más información, no es simplemente para sentirnos sabios, es para literalmente poder estar disponibles. Esta meta de la disponibilidad, este proceso de la disponibilidad, quiero que lo veamos de esta manera. Can we get the lights, please, guys? Esto es lo que quiero que la veamos, porque aquí es donde esta disponibilidad va a ser puesta a prueba. Todo cristiano que está dispuesto a estar disponible, todo cristiano, todo hombre que no solamente se conforma en su habilidad, pero en su disponibilidad. ¿Cuál es la disponibilidad? Si la habilidad que estoy describiendo, por favor escúchenme tantito, la habilidad que estoy describiendo no es la tuya, ni es la mía. Estoy hablando de que la persona que deja o se quita lo que ya describimos y se pone algo diferente, es aquel que hace disponible, veamos tantito, hace disponible la habilidad de Cristo. Hace unas semanas yo les dije que fe no es la habilidad de creer en Dios. Fe es poner mi confianza en la confiabilidad de Cristo. Yo por mí mismo no puedo confiar en Dios aun cuando quiero. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo la vida no tiene sentido. ¿Sí me explico? La mayor parte del tiempo yo confiar en Dios, si somos honestos, es decirle a Dios lo que quiero que haga con mi vida. Muchas de las veces confiar en Dios se traduce como simpatía de parte de Dios diciendo: Señor, o sea, tengo que pedirte, tuve la necesidad y ¿qué onda aquí? Ayúdanos, socórrenos, sácanos. Sí, eso no es confiar en Dios. Y es importante que pidamos a Dios. Pero les dije hace algunos domingos que fe es confiar en la confiabilidad de Cristo. ¿Qué significa ello? Que Cristo, con su vida perfecta, Él satisface los requisitos del Padre, no yo. Cristo lo hace. Entonces, cuando yo digo que la mejor habilidad es disponibilidad, es que mi trabajo no es tener habilidades. Mi trabajo no es ser mejor. No es un mejor padre, un mejor hijo, un mejor trabajador. Ese no es mi trabajo. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Mi trabajo es que aún en medio de mis imposibilidades, mi tendencia de ser rápido para hablar y lento para escuchar, en medio de mis fracasos, véanme tantito, en medio de todo lo que estoy diciendo, yo presento, por favor véanme, yo presento al que tiene la habilidad. Entonces, cuando se trata de mi esposa, que no es fácil de amar a lo mejor, ¿la amo por mi habilidad o la habilidad de quién? Cuando se trata de ciertas costumbres, de ciertos hábitos que no he podido romper o quitar, porque no lo voy a romper por mi habilidad, ¿por la habilidad de quién? De Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando eso sucede y entiendo que no es mi esfuerzo, que no es simplemente mi plegaria o mi pasión por orar o mi manera de leer la Biblia, es literalmente confiar en lo que Cristo ya hizo, entonces es que el versículo 25 me dice: pero quien se fija, quien tiene esta habilidad de poner disponible al mundo, no mi habilidad, la habilidad de Cristo, es aquel que se sigue fijando en el espejo, pero esta vez se fija ¿de qué manera? No somera, no nada más por encimita, no nada más para yo argumentar mi posición de que soy un cristiano casual, de que soy cristiano de domingo, de que nada más cuando la cosa funcione me comprometo, pero dice, se fija atentamente. ¿Qué es el punto aquí? Véanme, el punto es este.
de que muchos hemos cometido el error de no confiar en la confiabilidad de Cristo, confiar en mi habilidad de ser bueno, de ser mejor o de ser un buen padre. Y eso es lo que sucede. Eso sucede, o lo que produce es que cuando me veo en el espejo, lo hago para poder conocerme a mí mismo. Quiero saber por qué soy así, por qué no puedo controlar esto, porque sí, y otra vez, es bueno que te conozcas a ti mismo, y qué bueno que estás yendo a consejería, y qué bueno que tienes amigos, pero seamos honestos, lo que está enseñando Santiago no es el self-knowledge, no es nada más de realizarme a mí mismo, es el que se fija atentamente para conocer a quién, a Dios. Porque si tú no conoces a Dios atentamente, no vas a poder conocer tu persona. Esa es la realidad. El punto aquí es conocer a Dios, de tal manera que ese conocimiento de Dios lo veo solamente reflejado ¿en qué cosa? En la ley, en su palabra. Que yo no soy perfecto. ¿Quién es perfecto? El que cumplió la ley. ¿Sí me explico? Yo no me veo en el espejo para ver y conocerme a mí mismo, porque al final yo quiero nada más ver mi perfección. Y a veces nos vemos en el espejo para ver la imperfección de los demás, ¿no es cierto? No, aquí es para conocer al Dios, de tal manera que Dios es conocido a través de su ley perfecta. De tal manera, véanme esto, esta ley perfecta es la que yo entiendo que la palabra de Dios no fue dada para controlarme. Porque muchos decimos, es que quitarme todo completamente es tan aburrido, yo bautizarme, o sea, no, espérate, calmado, la cosa es calmada. No. Estamos hablando de la perfección de la palabra de Dios, porque es cuando entiendo que la Biblia no existe para controlarme, existe para protegerme. Una vez más, la Biblia existe no para controlarme, existe para protegerme. ¿Qué implica ello? Eso implica que, así como expliqué hace rato, tenemos al hijo pródigo, el cual en su debido tiempo dice la Biblia que volvió en sí. ¿Recuerdan eso? Vuelve en sí, se da cuenta que es necio en lugar de sabio. Por favor, escuchen, la ley perfecta no es la que me ayuda a volver en sí, es la que me ayuda a entender que yo no puedo volver en sí mismo. Yo vuelvo en sí a través de Cristo, es el que me hace volver en sí. El hijo pródigo no solamente volvió en sí, el hijo pródigo, alguien lo volvió en sí. Porque muchos hemos cometido el error de literalmente hacer esto y caemos en la soberbia de decir, yo sé que mi hijo al rato regresa al Señor. Ahorita yo sé que anda ahí como quiera, como que sí, que no. No, nadie tiene la habilidad de volver en sí por sí mismo. ¿Quién le hace a uno volver en sí? Dios. Esa es la ley perfecta. De tal manera que esa ley perfecta da la libertad de ¿qué? No es la libertad de una mejor vida, es la libertad de hacer lo correcto, es la libertad de literalmente entender que tenemos esa habilidad, libertad de perseverar en esa ley, no olvidando lo que ha oído, sino ¿qué cosa? Haciéndolo, de tal manera que esta mañana eso es lo que produce la bendición en todo lo que hacemos.